Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en su programa Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que estén con nosotros y bueno, en esta noche vamos a iniciar nuestro tema presentando a nuestro hermano que nos acompaña, nuestro hermano Aarón. Bienvenido al programa. Dios te pague, César, la paz del Señor, la paz del Señor también a mis hermanos, ¿verdad? Que nos acompañan en esta noche, ya sea por el radio, ya sea por el internet o por cualquier otro medio, ¿verdad? De los cuales se nos permite a nosotros salir al aire en este programa. Y bueno, pues muy agradecido con Dios primeramente, con el apóstol del Señor Samuel Joaquín y pues con mis hermanos también, ¿verdad? Que nos acompañan en esta noche en este programa, porque pues primeramente gracias a Dios, gracias a su apóstol santo es que estamos nosotros aquí, ¿verdad? En esta oportunidad de hablarle a la gente sobre las cosas, ¿verdad? Que son necesarias para que la gente pues se entere, la gente sepa y distinga y haga una reflexión en cómo lleva su vida religiosa, cómo practica su religión, cómo vive sus sacramentos, cómo vive, ¿verdad? Entonces, en este tema, pues encontramos uno de ellos, ¿verdad? En estos los sacramentos como cristianos que debe de haber, pues encontramos uno de ellos expresado como la Iglesia Católica lo vive, lo enseña. Y pues gracias a esa oportunidad de estar aquí vamos a tener la oportunidad de platicar de esto y pues muy agradecido, ¿verdad? Más adelantito vamos a dar ¿cómo se dice? La identificación de nuestro programa y los teléfonos y las direcciones de internet para que todos aquellos que quieran participar con nosotros, pues mañana, César, nos den pues sus comentarios, nos hablen por teléfono y pues estén participando con nosotros. Así es, ya como usted bien lo dice, vamos a darles a continuación los lugares como ustedes ya lo conocen. No olviden que este programa es completamente transmitido en vivo para todos ustedes desde aquí Los Ángeles, California, para todas partes, localmente a través de la frecuencia del 900 AM y por internet nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Y bueno, el tema que hoy vamos a platicar es precisamente de uno de los llamados sacramentos de la Iglesia Católica. Estos sacramentos de la Iglesia Católica pues están enumerados de una manera que son 7 para ellos. Entre esos 7, conforme al orden que ellos mismos dan, el segundo sacramento es conocido como el sacramento de la confirmación, después del bautismo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la confirmación, en qué consiste dicho sacramento, en qué consiste dicho pues acto santo que para ellos así lo consideran, para ellos así de alguna manera lo consideran como algo muy especial. Bueno, vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar, tomar de base pues algunos de los libros que ellos han escrito al respecto y también algunos de los folletos, ¿verdad? Que hemos en ocasiones utilizado porque también básicamente lo comparten ellos. Y yo quiero tomar como introducción precisamente uno de estos folletos, a decir verdad, el folleto número 14 de una serie de folletos que se llama Conozcamos nuestra fe católica. Los pueden encontrar en la página www.laverdadcatólica.org. Ahí encuentran una sección que dice Conozcamos nuestra fe católica y es el folleto número 14, que habla precisamente, decimos, de la confirmación. En dicho folleto quiero yo mencionar una parte
básicamente la que nos queremos referir en esta noche, como introducción a una parte que se titula aquí propósito del mes. En esta parte del folleto siempre ponen unas cosas que quiere que dar énfasis. Y bueno, en ese folleto decimos en la parte última que dice propósito del mes, dice lo siguiente: en nuestra época que hay tantas religiones y sectas falsas que tratan de confundirnos, nosotros, dice, debemos estar preparados. ¿Qué tan importante es tener nuestra fe fuerte para que podamos defender lo que creemos? Haz el propósito de estudiar y conocer más sobre tu religión. Si te bautizaron cuando naciste y aún no estás confirmado, averigua con el sacerdote qué puedes hacer para recibir la confirmación. Otra vez, quiero hacer énfasis mayormente en esta parte. Haz el propósito de estudiar y conocer más tu religión. Entonces sobre esto vamos a platicar el día de hoy, porque en cierta forma estamos de acuerdo con esta frase. Que los católicos pues no solamente sean tradicionalistas, que no vayan solamente a misa porque pues mi papá me dijo que tengo que ir, o mi papá me decía que fuera y yo ahora ya que soy grande, que tengo mis propios hijos, pues también yo los llevo y nunca les explico de lo que se trata, por qué deben de ir, o por qué deben de comportarse de esa forma, o por qué tienen que bautizarse de niños, o por qué tienen que confirmarse, o por qué tienen que hacer su primera comunión. Si sigo yo solamente la tradición, que porque mis padres, que porque mis padres, y porque mis padres, no estoy conociendo mi fe, no estoy conociendo mi religión. Entonces, de alguna manera tienen razón, y también nosotros hacemos la misma invitación. Conoce tu religión, estudia, hazte este propósito. Y continúan ellos diciendo, si te bautizaron cuando naciste y no estás confirmado, averigua con el sacerdote qué puedes hacer para recibir la confirmación. Y también queremos pues hacerles de ese pensamiento. Bueno, si no, por lo regular cuando platicábamos hace días sobre el bautismo a los niños, bueno, esto es algo que cuando nace el niño, o desde ya que antes de que nazca ya están haciendo planes preparativos, buscando una fecha, buscando una cita con el sacerdote, porque quieren hacer este evento lo más pronto posible. Pero para la confirmación, aunque aparentemente dicen ellos que a los 7 años ya está bien, algunos lo hacen antes de tiempo y otros lo hacen mucho tiempo después. Entonces no hay una fecha exacta para la confirmación según los mismos datos que ellos nos prestan, nos ofrecen. Entonces, pero sí dicen, bueno, si tú no eres bautizado o confirmado, en este caso si no eres confirmado, pues averigua, investiga cómo puedes hacerle tú para recibir la confirmación, porque es necesario que también la tengas, dicen ellos. Y también los invitamos a que investiguen, pero que investiguen si realmente dicho sacramento es de Dios. Que confirmen, sí, pero que confirmen si esta práctica debe ser utilizada en la iglesia, o si de la manera en que se hace dentro de la iglesia católica es la correcta. ¿Qué es la confirmación? ¿Realmente tiene una base bíblica como ellos pretenden mencionar? ¿Qué pasa si una persona no es confirmada según la iglesia católica? ¿O qué pasa si una persona sí es confirmada? ¿Qué beneficios tiene? Y entonces sobre esto, porque a lo mejor tú ya bautizaste a tus hijos, a lo mejor ya de alguna manera ya los has llevado a misa, pero a lo mejor algunos ya han sido confirmados y nunca supiste lo que realmente hiciste. Solamente decimos, vuelves a llevar la tradición de tus padres de llevar al hijo a que sea confirmado, pero no sabes ni siquiera tú mismo el porqué de las cosas. O a lo mejor no los has llevado a confirmar y estás buscando quien los confirme. Pues primeramente investiga también todo esto. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Es de Dios? ¿Qué bases tienes? Todo esto es muy importante e indispensable para que nosotros podamos entenderlo y podamos saber si realmente lo necesitamos o no. Entonces vamos a partir de ahí para que tanto el día de hoy como el día de mañana veamos realmente si dicho sacramento es de Dios o no es de Dios. Sí, César, porque estoy de acuerdo contigo, porque es muy importante, ¿verdad? Que
todas las personas que profesan una fe y creen ser religiosos, creen ser cristianos, ¿verdad? Sepan verdaderamente que el Señor Jesucristo, cuando instituye, cuando establece, desde el momento que Él empieza su predicación, su apostolado, desde ese momento sepan verdaderamente si Él instituye en su iglesia, ¿verdad?, este tipo de prácticas, vamos a llamarlo así, este tipo de como lo llama la Iglesia Católica, este tipo de, como lo dicen, sacramentos. Si estos sacramentos verdaderamente son establecidos en la Iglesia del Señor, porque la Escritura, César, la Biblia, nos enseña la palabra del Señor, nos enseña cómo debe de ser la vida y cómo debe de vivirla y cómo debe de practicarla, ¿verdad? El verdadero cristiano. Entonces, si tú sigues el consejo que la misma Iglesia Católica te está dando en estos folletos, te darás cuenta leyendo, pero te vamos a hacer la invitación de que leas. No leas solamente los folletos que la Iglesia Católica ya preparó, ya diseñó, especialmente con un propósito de que tú sigas en esa creencia sin abrirte a leer la Escritura real y verdadera, ¿verdad? Que te da a saber cómo es que el Señor estableció la vida, el modus vivendus del verdadero cristiano, del verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? También ahí, en el mismo folleto del cual tú leías, César, ¿verdad?, dice, hay una pregunta que ellos hacen, y es siguiendo pues con la forma, la explicación que tú estabas dando. Dice la pregunta, ¿qué nos exige el estar confirmados? ¿Verdad? Y yo pienso que esto debe de ser antes de. Dice, al recibir la confirmación, dicen ellos, nos obligamos a tratar de tener una buena cultura para poder defender la fe contra sus enemigos. Uno de los fines de estos folletos dice que te enviamos cada mes es que conozcas y estudies sobre tu fe católica. Dice, no los leas solo una vez, estúdialos y apréndete las cosas de tu religión para que cuando alguien te pregunte sepas cómo contestar. Guárdalos, ¿verdad? Y colecciónalos, ¿verdad? Y como en los requisitos que ellos ponen, que ellos enumeran, ¿verdad? De qué se necesita para poder confirmarse, me llama mucho la atención uno, porque ellos dicen, César, para confirmarse se necesita tener uso de razón. Esto es tener edad suficiente para pensar y decidir. Aquí es donde yo quisiera que nos pusiéramos un poquito a reflexionar en decir tener uso de razón para poder pensar y decidir. Bueno, si ya estás bautizado en la religión católica, no te preguntaron, no tuviste la oportunidad, porque la Iglesia Católica no lo cree así, el que puedas tener edad suficiente precisamente para pensar y para poder decidir qué quieres ser, ¿verdad? Bueno, ahora aquí te dan la opción. Y según sé yo, César, la confirmación viene por ahí de los 7 años en adelante. Y bueno, me parece que es una buena edad, pero tampoco me parece que a esa edad los niños, las personitas tengan ya el verdadero uso de razón y el verdadero conocimiento para poder entender y comprender en toda la amplitud y por sobre todo tener la libertad y la capacidad para poder decidir. Pero bueno, así es. ¿verdad? Es importante que estos puntos los tomemos en cuenta para saber
¿de qué nos sirve la confirmación? ¿O de qué le sirve al católico la confirmación? ¿Qué es la confirmación? ¿Por qué se practica? Y como les decía yo al principio, si verdaderamente el Señor Jesucristo la instituye, ¿verdad?, en su iglesia desde el momento que Él la establece. Pues según la misma enseñanza católica, yo quiero mencionar dos fuentes. Uno que se llama Curso Superior de Religión, escrito por Rafael Faría, en las cuales decimos es un libro antiguo donde básicamente pues se habla precisamente, es un curso sobre la iglesia y que está aprobado por el Vaticano. Pues decimos, pues tiene el Nihil Stab y el Imprimatur. Y también hay otro que se llama Instrucción Religiosa. Ambos dos libros que sirven para instruir precisamente a la iglesia. En la Instrucción Religiosa, página número 166, párrafo número 251, dice: segundo sacramento, la confirmación. La confirmación es un sacramento que nos da el Espíritu Santo con sus 7 dones y nos fortalece en la fe que recibimos en el bautismo. Por otra parte, decimos en el libro Curso Superior de Religión, en la página número 380, en el párrafo número 751, dice: la confirmación es el sacramento que nos da el Espíritu Santo con abundancia de dones. Imprime en nuestra alma el carácter de soldados de Cristo y nos hace perfectos cristianos. Confirmar significa la acción de afirmar y consolidar, y denota que ese sacramento afirma la fe y gracias recibidas en el bautismo. En este sacramento, además de aumentar la gracia significante, se nos da el Espíritu Santo con la abundancia de dones, imprime nuevamente el carácter de soldados de Cristo y dice y repite nuevamente, nos hace perfectos cristianos. El libro Instrucción Religiosa continúa diciendo en la misma página 166, párrafo 252, los dones del Espíritu Santo son 7. Y lo dice más adelante: la confirmación nos comunica la gracia especial de confesar intrépidamente nuestra fe y hacer profesión de vida cristiana ante cualquier clase de enemigos, sean espirituales o temporales. La confirmación nos hace cristianos perfectos y soldados de Cristo. Entonces, ambos libros, y si leemos también aquí mismo lo que el folleto habla sobre la confirmación, nos vamos a dar cuenta de que ambos coinciden realmente en lo que es este sacramento. Que más adelante vamos a decir algo que es muy importante. Dice: ¿qué es la confirmación?, preguntan ellos en el folleto número 14 de laverdadcatólica.org. Cuando naces, recibes el bautismo, pero eres tan pequeño que realmente no entiendes lo que está pasando. Con el sacramento de la confirmación, la persona acepta voluntariamente la fe de Cristo. Esto significa que cuando eres mayor y recibes la confirmación, aceptas ser católico. La confirmación es el sacramento en el cual Dios te da el Espíritu Santo. Entonces, ya habiendo definido lo que es la confirmación como sacramento y que ambos libros coinciden en que es el sacramento por el cual se recibe, básicamente lo principal es que es el sacramento por el cual la persona, sea mujer, sea niño o niña, recibe el Espíritu Santo y por medio del cual pues te afirmas como buen cristiano y soldado de Cristo. Básicamente es en lo que consiste realmente este sacramento, en recibir el Espíritu Santo y hacerte un buen soldado de Cristo. Pero aquí nos llama mucho la atención algo que ellos reconocen, refiriéndose al bautismo, que lo practican sin que la persona tenga entendimiento de lo que está haciendo. Sí, claro. O sea, como que pareciera que vale más o tiene mayor importancia la confirmación, que esta sí ocupa hacerse con entendimiento, al bautismo, que aparentemente dicen importa más porque se tiene que ser de cuando estás más niño, recién nacido, y no importa que lo hagas sin el entendimiento. Para eso es el uso de los padrinos, para que decidan por ti. Entonces pareciera, según la misma definición que ellos nos están dando, porque ellos dicen, cuando naces, recibes el bautismo, pero eres tan pequeño que no entiendes lo que está pasando.
Pero yo creo que asimismo, cuando pasa la confirmación a esa edad, muchos, y si no por decir la mayoría, siguen estando igual, no entienden lo que está pasando. No, Porque imagínense, vamos a hablar más adelante un poco de qué es, cómo lo hacen. Pero hay algo en particular que me llamó mucho la atención de la primera vez que lo empecé a estudiar, que al final le dan una pequeña cachetada o bofetada o palmada, como a veces la mencionan ellos, como quiera que sea. ¿Esto por qué o para qué? Yo me imagino que el niño está muy a gusto y de momento siente que le dan la bofetada, la cachetada o lo que le den. Yo creo que eso no creo que él dice, está preparado como para decir, oh, me van a cachetear, me van a golpear, aunque aparentemente decimos más adelante, vamos a decir el significado que ellos le dan a esto. Pero estamos viendo que por qué uno sí se puede practicar sin uso de razón, que es el bautismo, y la confirmación no. Sí, eso es un poquito contradictorio, como la mayoría, si no es que todas las cosas y las prácticas tradicionalistas que tiene la Iglesia Católica. Pero aquí yo me quedé pensando, ¿verdad? Y razonando en esta situación, que según ellos dice, cuando naces recibes el bautismo, ¿verdad? Leyendo en el mismo párrafo que tenemos aquí, del mismo folleto, dice, pero eres tan pequeño que realmente no entiendes lo que está pasando. Con el sacramento de la confirmación, dicen según ellos, ¿verdad? Y dicen según ellos porque muchos somos pruebas vivientes que verdaderamente no sirve de nada. Y soy yo, y son muchos y miles de personas, y hablando precisamente de la Iglesia del Señor Jesucristo, la luz del mundo, podemos dar testimonio de que a todos nosotros no nos sirvió de nada, que era verdaderamente una falsedad, que era verdaderamente un error, porque si ellos dicen, cuando naces recibes el bautismo, pero eres tan pequeño que realmente no entiendes lo que está pasando, con el sacramento de la confirmación dice, la persona, dicen ellos, acepta voluntariamente la fe de Cristo. Y aquí viene el razonamiento en el cual entrábamos. Esto significa, dice, que cuando eres mayor y recibes la confirmación, aceptas ser católico. Pero hay algo bien curioso, César. Regularmente cuando la gente verdaderamente se da cuenta, cuando llega un verdadero cristiano, un verdadero hijo del Señor, de la Iglesia de Jesucristo, de la luz del mundo, y les habla la verdad y les explica, entonces verdaderamente entienden que no había entendimiento, que no supieron lo que hicieron, que nadie les enseñó, y entonces es cuando deciden y verdaderamente y voluntariamente cambian y dejan la religión católica por allá abandonada. Y esto no es algo que yo esté diciendo simplemente, las estadísticas en todo el mundo muestran la deserción del catolicismo en cifras mayores cada año, cada vez más. Entonces, aunque ellos dicen que el sacramento de la confirmación, la persona acepta voluntariamente la fe de Cristo, dice, y significa que cuando eres mayor, acepta ser católico, dice, nos damos cuenta que cuando verdaderamente eres mayor, es cuando ya no aceptas ser católico, porque te das cuenta que todo eso te lo impusieron. Porque hablemos primeramente de lo que decíamos, retomando un poquito el tema anterior. En el bautismo, pues ellos mismos no aceptan, ¿va? Aquí dicen que cuando estás chiquito no entiendes ni lo que está pasando. Y en la confirmación, pues resulta ser igual. Resulta ser igual. Y esto es el testimonio fiel y verdadero de todos mis hermanos que salieron de ahí, de esas prácticas, de esas tradiciones, y que ahora, por gracia y misericordia del Señor, ¿verdad?, han escuchado la palabra de un apóstol de Jesucristo y están en la iglesia del Señor. Porque ahí entonces se dieron cuenta, ya teniendo la edad, y ya recibiendo la misericordia del Señor, por medio de la explicación, de la palabra clara, saben y entienden y comprenden qué es lo que verdaderamente el Señor Jesucristo deja instituido en su iglesia para poder verdaderamente ser cristiano, profesar la fe cristiana. César. Así es. Entonces vamos viendo que según la Escritura nos da testimonio de que ambos sacramentos, el bautismo y el recibir el Espíritu Santo, vamos a llamarlo así porque no se llama confirmación, ellos
Mientras que acá para los católicos la confirmación la del obispo, aquel que confirme es Dios. Así es. Pero no tomando esos nombres que ellos dan, porque decimos, bueno, bautismo sí aplica porque es el nombre del sacramento. Aunque hemos hablado en otras ocasiones del bautismo, que debe ser administrado a personas grandes, no a niños, como lo hace la Iglesia Católica, porque también dice, el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo. Entonces, para creer se ocupa entender, se ocupa Comprender. comprensión, se ocupa que la persona tenga razonamiento y entendimiento de lo que hace y que entienda obviamente que la palabra de Dios viene, o la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero una persona a esa edad no puede entender, razonar ni mucho menos, porque no tiene esa edad. Entonces, ambos sacramentos son o se tienen que hacer con el uso de razón, definitivamente. Definitivamente. Entonces, ahí vamos ya partiendo de esto. Ahí estamos en la primera pues incongruencia, o podemos decir equivocación, falsedad de ellos. Que el bautismo lo hacen decimos, para personas que son sin entendimiento, pero la confirmación sí. Pero decimos, de la misma manera, si analizamos bien el sacramento que ellos llaman de la confirmación, tampoco muchos de ellos no lo entienden. Y si no, pregúntale. Yo no digo que muchos desconozcan 100% de estas cosas, pero la mayoría, si tú vas a ir a confirmar a tu hijo, pregúntale, a ver, mi hijo, ¿qué es el crisma? A ver, mi hijo, ¿tú sabes que te van a poner el crisma en tu frente? A ver qué te dice. Porque se supone que cualquier niño que vaya a ser confirmado sabe o tiene que saber lo que va a pasar. No, y otra de las cosas importantes es que él debe de estar plenamente convencido, lo debe de pedir. O sea, es una necesidad que verdaderamente existe en el cristiano real. ¿Sí? El pedir, porque el recibir a el Espíritu de Dios, como ellos dicen, no es algo que solamente se les tenga que dar por tradición, por formulismo, por protocolo. No. El verdadero cristiano debe de tener una necesidad. ¿Por qué? Porque comprende, como tú lo decías, porque entiende, porque sabe qué es lo que está pidiendo, sabe qué es lo que quiere, sabe para qué lo quiere, sabe para qué le sirve. Y entiende toda la doctrina que envuelve todo este ritual que la Iglesia del Señor practica, el pedir el Espíritu Santo, porque esto es un pedimento, no es una imposición. Entonces es una petición. Así es, Entonces, una petición. Con eso nos damos cuenta y estamos confirmando nuevamente esto, de que ese consejo que ustedes, que a través del folleto número 14 de conozcamos nuestra fe católica, está correcto. Conoce tu religión, aprende, investiga y date cuenta de lo que estamos hablando es cierto o no. Entonces, antes de irnos al corte, es necesario que resumamos. La confirmación, desde el punto de vista católico, es el sacramento por el cual se recibe el Espíritu Santo y también por el cual se hace un nuevo cristiano, servidor de Cristo, como soldado, y se le fortalece a la persona por medio de dicho sacramento. Estamos hablando de dos acontecimientos importantes: el recibir el Espíritu Santo y hacerte un buen soldado de Cristo. Para recibir estas dos cosas que estamos hablando, el recibir el Espíritu Santo, vamos a ver realmente cómo lo recibía la iglesia primitiva y cómo se recibe actualmente también, a ver si coincide como lo hacen ellos, y también vamos a ver acerca de cómo se forma un cristiano, como en este caso, porque están diciendo de que al recibir tu dicho sacramento, pues te haces ya un servidor de Cristo, un servidor pues un soldado de Cristo. Y ya posteriormente también vamos a ver la manera en que ellos lo hacen. Por eso ya decía antes, ¿qué es el crisma? ¿De qué tiene que ver esto con dicho sacramento? Por eso es importante que lo entendamos, porque si tú ya fuiste confirmado, tienes que saber. Tienes que saber de lo que se trata, porque no pudiste recibir algo que no sabías. Porque si lo hiciste sin la comprensión,
de saber lo que estaba pasando, sucediendo y por qué de todas las cosas, entonces volvemos a lo mismo, de qué sirvió dicho sacramento. Pero bueno, todo esto lo hablaremos después de nuestro corte intermedio, que es necesario que vayamos para que usted escuche la dirección de nuestros templos y lo invitamos cordialmente a que nos visite. A que si usted está cerca de Los Ángeles, hay varios templos localizados aquí alrededor, en las iglesias que están aquí en las ciudades alrededor, aquí en la zona metropolitana de Los Ángeles, en el sur de California, y otras que a lo mejor no salen en nuestro intermedio, pero que usted puede llamar a cualquiera de ellas y le podrán también dar una quizás más cercana a su dirección. Y si no, pues nos puede llamar al programa, ¿verdad? Aquí como ya lo conocen ustedes, y ya nosotros lo podemos orientar a que también el lugar que le quede más cercano para que también nos visite y escuche la palabra de Dios. Entonces, en un momento regresamos, continuamos con nuestro programa. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909-768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Bueno, pues muy agradecidos, ¿verdad? Muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en nuestro programa Nosotros Conversamos, ¿verdad? Dios les pague a mis hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos. Y bueno, voy rápidamente a la identificación de nuestro programa para, ¿verdad? Darles a saber por qué radiodifusora estamos transmitiendo en el área metropolitana de Los Ángeles, es en el 900 AM de Radio Cali, ¿verdad? Y también estamos por internet en www.nosotrosconversamos.com, www.lldmusa.org, y también quiero darles rápidamente nuestros correos electrónicos para que usted por ahí nos mande sus mensajes, preguntas, comentarios, saludos, ¿verdad? ¿Verdad? Que esto pues de antemano les agradecemos porque son motivación para que nosotros sigamos, ¿verdad? Trabajando para ustedes. Este programa es de ustedes, ¿verdad? Este programa es para que ustedes escuchen la palabra de Dios a la luz de las Escrituras, y pues nuestros correos electrónicos son radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. También estamos en redes sociales, en Facebook, Nosotros Conversamos, en Twitter como @nconversamos, y teléfono en cabina. Recuerden que el día de mañana es martes, ¿verdad? Día de participación del público para que nos manden sus preguntas, nos llamen, nos hagan sus comentarios y con gusto los vamos a atender. Solamente la recomendación muy importante es de que sus preguntas y comentarios sean referentes al tema que estamos tratando en este día, que es la confirmación como la practica la Iglesia Católica. Así es de que el teléfono en cabina es 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Y regresamos nuevamente, ¿verdad?, en el tema que estamos tratando en esta noche. César. Así es. Entonces vamos a seguir platicando, decimos nosotros, de este tema que es tan interesante. Porque es importante, decimos ya, el que se confirma y al que llevan a confirmar tiene que tener completamente uso de lo que va a hacer. No puede ir ignorando, porque de lo contrario, pues contradice a la enseñanza de ellos, que debe tener uso de razón. Entonces, repitamos lo mismo. Bueno, ya definimos lo que es la confirmación. Es cuando la persona recibe el Espíritu Santo, bueno, según ellos. Es el sacramento por el cual se recibe el Espíritu Santo.
Dicen ellos, este sacramento, además de aumentar la gracia santificante, nos da el Espíritu Santo con la gracia de sus dones. Imprime el carácter de soldados de Cristo y nos hace perfectos cristianos. Otra vez, permítame ser reiterativo, pero ¿cuál de las personas que tú conoces, gente que nos hace amablemente escuchando, sintonizando, a cuántas personas tú conoces que hayan sido confirmadas y sean de la manera en que aquí lo describe? Llenos del Espíritu Santo, con carácter de soldados y los hace perfectos cristianos. ¿A cuántas personas tú conoces con esas características? O tú mismo eres confirmado en la Iglesia Católica y tienes esas 3 características que ellos dicen que la recibe la persona cuando es confirmada. O sea, no son inventos míos. Aquí claramente dice que la persona que es confirmada es de esta manera. Lo hace un perfecto cristiano, un soldado de Cristo, lleno del Espíritu Santo y con gracia santificante. ¿Tú conoces a alguien así, que viva de esa forma? Porque, decimos nosotros, esto es muy bueno para ser cierto. O sea, qué bueno que así fuera. En realidad, sería perfecto que estas personas vivieran de esa forma. Pero pues despertamos a la triste realidad de que no es así. Pero bueno, si tú conoces a alguno, dínoslo, háznoslo saber a través de nuestros medios. No el hecho de que haya sido confirmado, no, sino que los efectos que se dicen tener después de la confirmación los tengas tú, los tenga algún conocido que tú creas que ha sido confirmado y que viva de esa forma como tú lo has dicho. Entonces vamos a hablar de esto. Ahora vamos a mencionar algo que también es importante y decir nosotros de qué manera o cuáles son dicen la materia, forma, ministro y sujeto de la confirmación. A diferencia del bautismo, la confirmación no puede ser administrada por cualquier sacerdote. De hecho, es uno de los sacramentos de los cuales no puede hacerlo, porque el sacerdote puede bautizar, puede casar, puede dar la Eucaristía y puede dar los santos óleos. De los 7 sacramentos, lo que el sacerdote no se ha autorizado a hacer es tanto el sacramento del orden sagrado, o sea, obviamente nombrar a más sacerdotes, y en este caso la confirmación. Todos los otros 5 sí está habilitado el sacerdote común o regular para hacerlos. Y entonces vamos a decir, sabemos y conocemos que de qué manera lo hacen ellos. Pero decimos, bueno, en este caso el único autorizado para hacerlo es el obispo. Porque, bueno, no dan una razón muy convincente. Sencillamente dicen, bueno, tiene que ser el obispo. Bueno, pues nos quedamos solamente ahí en el obispo. Ordinario para este acontecimiento es el obispo. Aunque dice que por delegación especial del Papa de Roma, en situaciones especiales puede hacerlo un sacerdote, o en caso de emergencia, si no hay ningún obispo, también puede hacerlo un sacerdote. Se dice que en caso de que exista peligro de muerte, puede hacerla cualquier sacerdote. O sea, yo me imagino que es el momento más importante que el alma necesita la ayuda espiritual, pues debería ser la máxima autoridad, ¿no? Y no cualquiera que se atraviese, pero bueno, así es ellos. Yo antes de continuar, disculpa que te interrumpa, César, yo sí quisiera, ¿verdad? Que tú hacías una pregunta que ellos mismos, una pregunta sobre la aseveración que ellos mismos hacen acerca de que cuando se recibe o se practica en el católico la confirmación, dicen ellos, crecen, dice, nuestras fuerzas espirituales. Y esto se oye muy bonito, como tú bien lo decías. O sea, en la práctica, en la definición, en la explicación de que le quieren dar al católico para convencerlo porque debe de practicar estas cosas, se oye muy bonito. Pero aquí la importancia más grande es que la persona, como yo decía hace un momento, que va a practicarse la confirmación, sepa, tenga pleno conocimiento de lo que va a hacer.
y tenga pleno convencimiento. O sea, esté convencido de qué tan grande, porque ellos mencionan, César, que la confirmación dice que es cuando reciben el Espíritu Santo. Ahora, hablar de recibir el Espíritu Santo es una cosa muy, muy, muy delicada, César. Sí. Es algo de lo que el ser que lo está pidiendo, porque esto es por petición, no por práctica tradicionalista, el ser que lo está pidiendo debe de tener la plena fe, la plena convicción, el pleno conocimiento de que, como decía hace un momento, ¿para qué se quiere? ¿Para qué le va a servir? ¿Para qué lo va a ocupar? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene al recibirlo? Y tú hacías una pregunta que es muy importante que la gente medite en esto. ¿Tú conoces a alguien que viva con estas características? Porque hablar lo bonito, pues dice, nos hacemos soldados de Cristo, dicen ellos, dice, esto no significa que luchemos o matemos por Cristo, no, o sea, pues, ¿verdad? Jesús dice, no enseñó la violencia, muy bonito se oye. Ser soldado de Cristo significa que somos leales a Cristo, nuestro Rey. Enseñamos, dicen ellos, sin miedo a todos que somos católicos. Bueno, pero nosotros vemos cuáles son las prácticas en el catolicismo y cuál es la preparación antes de una confirmación y cuál es el resultado de ese día que recibieron el Espíritu de Dios, en que termina la fiesta de la confirmación, ya en casa. Ya en casa de los que se aplicaron la confirmación, miramos cómo fue el fin de esa fiesta, cómo fue en el bautismo y cómo es en todos los sacramentos que ellos practican, el día que lo hacen, la preparación antes de hacerlo y los resultados después de la fiesta. Entonces ahí vemos que verdaderamente se oye muy bonito en la palabra, pero ya en la práctica nada, ¿verdad? Porque cuando termina la fiesta de la confirmación, ya en casa, se les olvidó a aquellas personas, a los padres, a los padrinos, que el niño debe de ser un soldado de Cristo y que debe de empezar a vivir como cristiano en la vida espiritual. ¿Por qué? Dicen, pues según ellos dicen, han recibido el Espíritu Santo. Y recordemos, el recibir el Espíritu Santo, nosotros en la Iglesia del Señor, César, sabemos que es recibir a Dios, recibir a Cristo para que more en nosotros, es recibir poder de Dios, ¿verdad? Que se hace efectivo cuando el verdadero cristiano que conoce, que sabe, que está plenamente convencido de lo que pide, ¿verdad? Que tiene la fe de Cristo, verdaderamente ese poder de Dios le ayuda a evitar toda esta vida licenciosa que el católico lleva y digo, refiriéndome a cómo es que terminan este tipo de rituales y este tipo de fiestas que el católico practica, ¿verdad? Y bueno, por eso decía yo que es muy importante antes de seguir que la gente sepa, si dicen que reciben el Espíritu Santo, que la confirmación es eso, que se hacen soldados de Cristo, bueno, ¿verdad? Vean, analícense, vean su vida, vean a su familia, verdaderamente son soldados de Cristo, verdaderamente viven como el Señor, de fiesta en fiesta, de paseo en paseo, bueno, ¿verdad? La gente sabe de lo que estamos hablando, la gente sobre todo católica que profesa esta manera de religión, entiende de lo que estamos hablando. Y bueno, pues continuamos, ¿verdad? Quiere decir que pues, tenemos que estar encerrados, ¿verdad? No, claro que no. O que no claro se permita la diversión. No. Pero nos estamos refiriendo a ya extremos, ¿verdad? Porque yo hacía esa pregunta porque no me pueden decir a mí, por ejemplo, en este caso quiero ser directo. No me pueden decir a mí que, por ejemplo, Marcial Maciel, que aparte de ser un sacerdote, también de niño fue confirmado. Claro. O sea, y ya aunque él nunca, pues no pudo llegar a otro nivel más grande, ¿verdad? Si no, a lo mejor lo hubiera hecho. Pero decimos, la confirmación solamente la da el obispo o ya gente superior, ¿verdad? Que por lo regular es el obispo. O en casos, decimos, extremos, un sacerdote. Pero no me pueden decir que Marcial Maciel era un digno representante de Cristo, era un digno soldado de Cristo, era un digno representante de Dios aquí en la tierra, con la vida que llevó. O con los miles o muchos casos de sacerdotes que han abusado de niños y que han sido confirmados
y que tanto obispos, porque no solamente hay sacerdotes que han abusado, también hay obispos en diferentes categorías. No podemos negar la realidad, como decíamos en otras veces, que alguien defendía que ningún cardenal había abusado de niños, porque esto es totalmente absurdo decirlo. Entonces, en todas las jerarquías dentro de la Iglesia Católica ha habido abusos, independientemente del grado que tengan. Si los ha habido los papas, no lo pueden tener, obviamente que los que están inferiores a él lo han cometido. Pero aquí el punto es, si realmente con ese sacramento les forja este carácter de servidores de Dios, de soldados de Cristo, ¿qué pasó con los que yo estoy mencionando como ejemplo, nada más? Nada más, como ejemplo, exactamente. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? O sea, Marcial Maciel era un buen soldado de Cristo, pero violando niños. No, pues traía la espada ahí, cortaba cuanta cartera se le atravesaba. Más que confirmarlos, les hacía otra cosa. Pero bueno, entonces estamos hablando de esa parte, ¿verdad? Que uno, el que tiene que hacerlo es el obispo. Esto no lo vamos a discutir porque no tiene mucho sentido. Porque como no vale, independientemente de quién lo haga, pues no nos vamos a poner a discutir si tiene que ser el obispo o no, porque eso en realidad no nos ayuda mucho a nuestra plática. Pero es lo que ellos dicen, que Claro, tiene que ser el obispo. claro. Pero aquí el otro punto decimos, ¿a qué edad tiene que hacerlo? Bueno, ellos dicen que ya de 7 años está correcto, pero que aún así puede ser otra edad la que ellos consideran. Ha habido gente grande. De hecho, hay un video en internet, bueno, una noticia que salió ya hace el año pasado, donde el Papa Francisco allá en Roma confirmó a más de 40 personas. Y se ven los jóvenes ya no de 7 años, ya se ven un poquito más grandecitos. Obviamente no podemos saber la edad exacta, pero no son de 7 años, hay algunos a lo mejor hasta de 10, 15 años. Entonces, la edad no necesariamente hay una edad exacta para que se confirmen. No, y además es un requisito. Cuando ya la persona va a llegar, por ejemplo, ya es adulta y va a llegar al casamiento, César, si no se le ha practicado el bautismo, si no se le ha practicado la confirmación, si no se le ha practicado la primera comunión, ahí mismo lo ejecutan. Ahí mismo le practican y tienen la obligación de llevar a cabo eso, si no, no lo casan. Así es. Luego dicen, la edad más conveniente para recibirlo es el llegar al niño cuando ese tiene uso de razón, porque ya necesita la fortaleza propia de ese sacramento para combatir las tentaciones que comienzan y pueden prepararlo a que esto pues obviamente no sea así, o sea que sea un buen cristiano y a prepararse a recibirlo con mayor fruto. Y lo menciona el libro que estoy leyendo, Curso Superior de Religión, página 381. Entre nosotros hay una costumbre de administrarlo antes de que llegue al uso de razón, pero el adulto, para recibirlo dignamente, debe estar en gracia de Dios. O sea, sin haber cometido pecado alguno. Debe conocer las principales verdades de la fe y debe recibirla con reverencia y devoción. Y luego aquí mencionan una parte. Quien la recibe en pecado mortal cometería sacrilegio y las gracias del sacramento quedarían en suspenso hasta que se quitase el impedimento por la confesión o por la contrición perfecta. Los niños que han cumplido 7 años deben por regla general confesarse para recibir este sacramento. Ahora, ¿se imagina usted un niño en confesión? ¿Qué es lo que puede confesar un niño? Pues que no está maleado, porque claro, hay niños que también ya a esa edad pues sí son hasta sicarios, pero un niño común, un niño que no es, pues no está tan corrompido, un niño que tanto pudiera confesarle al sacerdote. No, pues definitivamente, mira. Que no quiso ir a las tortillas. Que no quiso ir a las tortillas, que se quedó con el cambio de las tortillas, que perdió el billete que le dieron. Que hizo trampa en la escuela. Que hizo trampa en la escuela, que no estudió, que le dijo una que otra por ahí rezongada a su papá, o que le dijo por ahí una que otra rezongada a su mamá. Estos son comportamientos naturales de una criatura, ¿no? Pero bueno, o sea, yo no pienso que si rezongó por allí a su papá en un momento o a su mamá le contestó mal, bueno, esto sea un impedimento para que no pueda recibir la confirmación, ¿verdad? Pero bueno, pues ellos dicen que solamente con que lo confieses. A mí me parece un poquito absurdo, ¿verdad? Y me parece muy fácil hacerlo, por eso hay cientos de católicos
no practicantes, Ahora, pero sí de palabra. Ahora, antes de que veamos, porque ya eso yo creo que lo trataremos hasta el día de mañana, de qué manera realmente se recibe el Espíritu Santo y todo eso. Ahora estamos viendo lo de la confirmación y queremos mencionar, dicen ellos, bueno, ya mencionamos que es el sacramento, mencionamos a qué edad más o menos Se tiene debe que hacer, ser, en qué calidad de persona tiene que ser, quién es el que lo hace y cómo debe ser también, qué requisitos tiene que tener el que lo hace. En este aspecto nos falta ver la forma, ¿verdad? En que lo hacen y qué es lo que aplican en eso. Estamos hablando de la materia y la forma en que se practica dicho sacramento. La materia, en este caso estamos hablando que es la imposición de manos del obispo y la unción hecha con el santo crisma. Y aquí me detengo. ¿Quién de ustedes sabe qué es el crisma? Aquí lo vamos a mencionar porque está en sus libros, pero ¿quién de ustedes sabe qué es el crisma en sí? O sea, si ahorita, si tú ya fuiste confirmado y tuviéramos la oportunidad de platicar contigo, ¿sabes qué es el crisma consagrado? O sea, puedes definir cómo te lo pusieron, qué significa, de dónde lo sacaron, quién lo hizo, todo esto. Porque es importante que decimos, si estamos hablando de que conozcas tu religión y que es un consejo bueno que ellos mismos te dan, tienes que saber qué es. La materia, dice el otro libro, página número 166, Instrucción Cristiana. La materia de la confirmación es el sagrado crisma bendecido por el obispo el jueves santo. Bueno, entonces, ¿qué es el crisma? Bueno, el crisma, la mayoría de los libros coinciden que es aceite mezclado con bálsamo consagrado por el obispo en el jueves santo. O sea, es aceite, prácticamente es aceite, nada más que se le da el nombre de crisma, el cual decimos es una mezcla de aceite de olivo y bálsamo. El aceite significa la suavidad, fuerza y abundancia de la gracia del Espíritu Santo que infunde en el confirmado. O sea, estas son definiciones de ustedes netamente católicas y les repito, el aceite significa la suavidad, fuerza y abundancia de la gracia del Espíritu Santo que se infunde en el confirmado. El bálsamo es una sustancia que despide un olor agradable, significando así el buen ejemplo que el soldado de Jesucristo debe de tener en todas partes. Oye, César, disculpa otra vez que te interrumpa. Tú has estado leyendo y explicando muy bien, hemos estado platicando sobre este tema y sobre este folleto y toda la explicación que le dan al católico, pero ninguno de estas cosas he encontrado que me den una referencia bíblica. Yo al principio mencionaba acerca de que que era importante que nosotros viéramos si esto verdaderamente lo instituyó el Señor Jesucristo cuando instituye su iglesia, ¿verdad? Y durante todo este momento que hemos estado hablando aquí, en estos folletos, en estos libros de explicación, qué es una cosa, qué es la otra, para qué sirve, quién la debe practicar, cómo la debe de practicar, quién está autorizado y todo eso, no he encontrado un solo texto bíblico que me haga referencia, quiero que lo escuchen bien, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, que me haga referencia, que me dé a mí un referente que la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, así lo practicaba, porque no encuentro nada que porque si es la misma iglesia, como dicen ellos, pues digo, aquí deberíamos de encontrar algo que nos dé referencia acerca de que la iglesia lo practicaba. Bueno, pero la no, referencia que ellos dan, y está en el mismo folleto que ellos tienen, es la del Pentecostés. Pero por eso decíamos, el día de mañana con más amplitud hablaríamos sobre esto, pero dicen ellos, ¿cuándo empezó la confirmación? Y contestan ellos mismos. Como si fuera un cuento, ¿verdad? Sí. Te contaremos la historia. 50 días después de que Cristo murió y resucitó, estaban reunidos los 11 apóstoles. Todos tenían mucho miedo. Entonces bajó sobre ellos el Espíritu Santo de Dios y en forma de lenguas de fuego. En ese momento, su debilidad y miedo se convirtieron en fuerzas sobrehumanas para ir a enseñar y a defender delante de todos lo que a Cristo les había ya enseñado. Entonces, obviamente, ellos están diciendo que lo remontan, ¿verdad?, ese acontecimiento al Pentecostés. Ya mañana, con más amplitud, porque el tiempo ya casi se nos termina, vamos a hablar al respecto sobre esto. Y sí, vamos nosotros
a hablar al respecto sobre esto. Pero sí quisiéramos terminar diciendo de que cuando los bautizan les ponen, dicen ellos, el bálsamo es perfumado y persevera y está preservado de corrupción. Denota que el confirmado debe esparcir el buen olor de la virtud y preservar la corrupción del vicio. O sea, todo esto está, dicen ellos, pues tiene que hacerse así. Pero bueno, ya tienen ellos el crisma, ya tienen ellos el aceite, ya está todo, ¿no? Ya está la fiesta, está el obispo, está el niño ya vestido, está todo listo ahí para que lo entendamos todos nosotros. Pero ahora sí, ¿de qué manera se hace todo esto? Bueno, vamos si quieres a dejarlo para mañana, para hablarlo con mayor amplitud, porque queremos razonar en unos puntos que son también importantes. ¿De qué manera lo hacen? Ya está todo listo, ya está preparado todo, y de alguna manera se tiene que hacer con anticipación, porque como obispo no hay en todas partes, pues tienes que buscar la fecha, claro, hacer de alguna manera como una cita con el obispo para que te pueda atender. Y decíamos, antes de ver, porque el tiempo ya se nos terminó, de ver cómo lo hacen ellos y realmente lo del Espíritu Santo, tenemos que entender una cosa. Aunque sea hecho por el obispo, porque ellos dicen que porque el obispo obviamente es un grado más grande, pero aunque sea hecho por el obispo, realmente el obispo tiene la facultad de que cuando él pone sus manos en el confirmado con el aceite, en ese momento la persona recibe el Espíritu Santo, porque prácticamente así es. No dicen, bueno, ya que el confirmado pasó una semana después de que lo confirmaron recibió, no, es instantáneo. Yo no me imagino cómo les pudo haber transmitido el Espíritu Santo a todos aquellos que fueron confirmados por Maciel. ¿Con qué les transmitió? Entonces todo eso es importante que pensemos, ¿verdad? Porque el tiempo ya se nos termina. Imaginémonos cómo sería todo eso. Y cómo es, o sea, realmente el obispo o cualquier sacerdote en caso de emergencia tiene la facultad de impartir el Espíritu Santo a alguien cuando él mismo carece del Espíritu Santo. Porque si alguien me dice, no, es que el obispo sí lo tiene. Entonces el Espíritu Santo, en lugar de guiarlo a las cosas buenas como debe de ser, porque el apóstol Pablo así enseñaba a la iglesia, que los frutos del Espíritu no nomás son 7 como dicen ellos, aunque después ya dicen que son varios. Pero independientemente de eso, si el Espíritu Santo me guía a toda verdad y a toda justicia, entonces ¿por qué ha habido tantas clases de abuso y tantas cosas que están haciendo? Entonces todas estas preguntas las vamos a dejar aquí en el aire porque ya el tiempo ya se nos fue. Y pues solamente, hermano, queremos un último comentario para enriquecer esto que hemos platicado ahorita. Pues sí, rápidamente yo también para despedirme, pues solamente quiero dejar esta pregunta en el aire. Entonces, con esto que me están explicando acerca de que para la confirmación solo el señor obispo la puede hacer, me parece que le están dando más importancia a la confirmación que cuando participas de la cena del Señor, que ellos le llaman Eucaristía. Porque cualquier sacerdote, dicen ellos, tiene la autoridad de convertir, imagínense esto, analicen esto, de convertir el pancito ese, la harina comprimida, la hostia, en el verdadero y real cuerpo de Cristo. Esto lo puede hacer cualquier sacerdote cuando da la hostia, cuando es el sacramento de la Eucaristía. Pero ya para la confirmación, ¿verdad? Uno tiene la facultad para hacer el cuerpo de Cristo y el otro pues no para confirmar, para dar el Espíritu Santo no lo puede hacer. Entonces hay algunas contradicciones que se quedan en el aire, César, y pues bueno, me despido diciéndoles que Dios les bendiga, que pasen una buena noche y aquí estaremos mañana con la ayuda de Dios. Mañana y que Dios sea que los bendiga. Dios los bendiga. Dios los guarde. Es un programa más. Nosotros conversamos. No es un programa más. Es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9.
Nosotros conversamos. Conversaciones